Hola, vamos a continuar en esta oportunidad con la materia del escritor contextual. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del cuerpo del artículo. Estamos ya en una etapa previa de lo que es la elaboración de nuestro artículo popular y la presente pauta nos ayudará a comprender esta parte que es vital para la culminación de nuestro trabajo. En primer lugar, a manera de introducción, podemos referirnos de que un buen artículo se concentra en una sola idea desarrollada de la mejor manera posible. Aquí vamos a poder demostrar la capacidad que tenemos como escritores para poder elaborar el tema a partir de una sola idea que vamos a ir desarrollando en las diferentes partes del artículo. En esta parte del cuerpo, todo el trabajo que vamos a desarrollar va a dar respuesta a dos de las preguntas importantes, que la primera sería ¿de qué voy a hablar? Y la segunda, ¿por qué voy a hablar? Esta parte del cuerpo, la presentación es muy importante porque en estas dos preguntas vamos a englobar todo lo que es el contenido de nuestro trabajo y su importancia. La segunda parte que está dentro del cuerpo del artículo es la solución al problema y vamos a tratar de dar respuestas a las preguntas ¿qué? Es decir, ¿qué estoy estudiando? ¿Quién o quiénes son los involucrados también dentro del artículo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cuándo? Lo estoy haciendo también cuándo se deben dar o seguir las pautas que se van a ir plasmando dentro del artículo popular, dónde y por qué. En sí, el cuerpo del artículo debe comenzar por lo más relevante, es decir, se debe ir de mayor a menor. El cuerpo del artículo contiene algunas partes importantes, entre ellas detalles y hechos que deben seguir un hilo conductor. Desde el momento en el cual identifico la idea, debo seguir un hilo en la narrativa hasta poder lograr dar las respuestas pertinentes y las sugerencias dentro del artículo. El escritor debe hacer obvio para el lector el por qué un párrafo lleva al siguiente. Dentro de la narración o de la redacción, al hacer un cambio de un párrafo al otro, el escritor debe cerciorarse de que el lector va a poder entender el por qué ha hecho el cambio al siguiente párrafo. En cuanto a la redacción, en esta clase de artículos, el escritor debe facilitar una lectura fluida y amena. Para ello, como vamos a ver más adelante, el autor o el escritor debe utilizar palabras simples, aunque en el contenido y las repercusiones del artículo encontremos principios teológicos o doctrinales. Debemos cerciorarnos de utilizar palabras que sean comprensibles aún para cualquier persona que no haya cursado por aulas de una institución teológica. Para ello también debe tratar de lograr una cohesión entre párrafos, lo que estábamos diciendo en un inicio. No debe haber una ruptura en cuanto a la redacción. Algunas reglas básicas que podemos tomar en cuenta para poder formar el artículo, el cuerpo del artículo. En primer lugar, escribe. Aunque pueda parecer una muestra de perorgullo, muchas personas se estancan pensando y nosotros como escritores debemos romper ese estancamiento. Lo primero que como sugerencia para poder escribir el cuerpo del artículo, hasta ahora ya tenemos lo que es nuestro preartículo. Es decir, tenemos ya citas bibliográficas que hemos podido recopilar de muchas fuentes,
Vamos a dejar de lado por un momento estas citas y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando todo lo que hemos leído hasta ahora, vamos a tratar de sentarnos, olvidarnos por un momento de los signos de puntuación, olvidarnos de la cohesión de ideas y simplemente vamos a sentarnos a escribir. Escribamos lo más que podamos. Generalmente las ideas que van a fluir en esta parte del artículo, al momento de ir organizando, ir estructurando, van a ser reducidas a la mitad. Entonces, si lo que pretendemos como meta es alcanzar un máximo de 15 páginas, en esta parte del cuerpo debo tratar de llegar a unas 30 o a un mínimo de 25. ¿Por qué? Porque luego en la siguiente parte vamos a tratar de organizar y van a ir eliminándose citas repetidas hasta que tengamos un número aproximado a las páginas que necesitamos cumplir. Por lo tanto, vamos a poner en práctica algunos de los temas pasados. Si en algún momento llego a estancarme en cuanto a las ideas, puedo desarrollar o aplicar uno de los ejercicios que hemos podido ver en los temas anteriores para así poder incentivar, despertar nuestra mente y fluir las ideas. Lo que está en la mente es un detonante de ideas, por lo tanto, en esa parte del artículo, en el cuerpo, lo que tratamos de hacer como escritores es sacar todo ello. Lo que no está escrito simplemente no existe. Y eso muchas veces es lo que ocasiona que muchos escritores, teniendo buenas ideas, al momento en el que se atreven a poder plasmarlas en el papel, resulta que otra persona se les ha adelantado y pierden ideas muy interesantes, muy importantes. Por lo tanto, vamos a tratar de sacar todas las ideas posibles que tengamos, nuevamente recalcando, sin utilizar nuestras citas. Otro principio es que el que ha escrito siente que es el creador de un concepto. Y esto debemos tomarlo en cuenta. Una vez escribamos y plasmemos en el papel, vamos a sentirnos como que hemos creado una idea. En segundo lugar, debemos comenzar de una manera abrupta. No pidamos permiso para escribir. Al momento de introducir un artículo, a veces siempre es un error el iniciar con estas frases. Si me permiten, voy a referirme a tal tema. Si me permiten, voy a introducir al tal tema. Porque esta frase introductoria da una señal de poca fuerza o de seguridad y en algunos casos de falta de conocimiento del tema que se está planteando. Inicia de manera imprevista. Una manera de iniciar puede ser una cita atrapante, algo que esté muy relacionado con el tema, dicho por alguna persona muy famosa. Una frase también puede ser de manera desconcertadora, algo que pueda ocasionar un choque con el lector y que sirva para poder plantar las pautas de lo que va a ser el trabajo. Puede ser también una historia corta, ya sea una historia conocida, una anécdota o algo que tú mismo has elaborado y que te permita acercarte o relacionarte con lo que va a ser el tema del artículo. La consigna de esta parte, de la primera parte del cuerpo del artículo, es atrapar desde la primera línea al autor. Esta parte del cuerpo, pasando por la introducción, es muy importante porque o ganamos o perdemos la atención de nuestros lectores. En tercer lugar, sé breve. Un buen artículo popular no puede tener más de 6 páginas de extensión. En general, dentro de los artículos se pueden usar imágenes, gráficos y otras ayudas visuales. En esta parte debemos tomar en cuenta lo que son los derechos de autor. Debemos ver si
No hay derechos de autor en una imagen, sobre todo que vamos a tomar del internet para poder colocarla en nuestro artículo. Debemos cerciorarnos de que no tenga derechos de autor. O la mejor sugerencia es elaborar una escena, tomar una fotografía y utilizarla esas en el trabajo. Otra cosa, no deben pasar de un gráfico máximo 2, tamaño pequeño, por cada página del artículo. Escribir corto es mucho más difícil que un escrito largo y esto debemos tomar en cuenta. Debemos decir todo en pocas páginas y eso exige de parte del escritor más concentración y atención a los detalles. Debemos obviar cosas que cualquier persona puede conocer y que no traen relevancia o no aportan relevancia a nuestra investigación. Hay que descartar también adjetivos y otros artilugios que adornan el texto, pero a la postre solo ocupan espacio. Entonces debemos ser capaces de sintetizar todo lo que queremos decir para poder no sobrepasar el máximo de la extensión del artículo popular. En cuarto lugar, debes darte cuenta que no estás haciendo un sermón. Debes evitar el lenguaje de exhortación o apelación en esta clase de artículos. Debes tratar al lector también como si debes evitar tratar al lector como si fuera poco inteligente. ¿Por qué? Porque a la postre puede sonar algo pedante. Debes darle la opción al lector de que él pueda sentirse alegre, feliz de poder estar leyendo un artículo que está destinado para él. Y esta es la parte muy importante porque nuevamente el lenguaje, el contenido del artículo, los mismos modismos deben estar acorde para la persona que va a leer. Por lo tanto, debemos ya ahora tomar en cuenta a qué grupo de personas va destinado nuestro artículo. Es necesario también ser persuasivo dentro de esta clase de artículo, señalar los puntos importantes y dejar que el lector saque sus propias conclusiones y tome decisiones personales. Lo que hacemos entonces es identificar el problema del cual vamos a hablar, dar los argumentos del por qué estamos haciendo, cómo vamos a hacerlo, proporcionar algunas sugerencias y al final permitir que el lector pueda tomar una decisión de lo que va o no a hacer. En quinto lugar, desarrolla una sola idea en esta clase de artículos. Hay que determinar si la idea que pensamos desarrollar da para un artículo o es necesario afinarla más hasta tener suficientes elementos para construir el escrito. Nuevamente, necesitamos desarrollar una sola idea desde el principio al final. Nuestro tema tiene que ver o el artículo que vamos a desarrollar tiene que ver con un tema de carácter social. Entonces debemos cerciorarnos de tomar un hilo lo bastante específico y determinado para poder desarrollarlo en nuestro trabajo. Por ejemplo, podríamos identificar un problema en la sociedad que para nosotros como cristianos va a influenciar dentro de la iglesia y sería la ley 351. Pero si yo digo que en mi trabajo voy a dar respuesta a la ley 351, es un tema bastante amplio. Podría direccionar más bien y ser más específico y decir, en referencia a la ley 351, hablaré sobre la fiscalización a las ofrendas. Y ya sería un tema más específico. En sexto lugar, ilustra. Es una forma de iluminar el texto. Toda ilustración, todo ejemplo que podamos dar es una manera de cerciorarnos de que nuestro lector podrá entender el texto y el punto que estamos tocando de una mejor manera. Se deben dar más elementos de comprensión en la narrativa. Se deben expresar mejor las ideas. Una de las reglas es que para poder sacar a la luz nuestro artículo, las reglas es leer, leer y leer.
hasta cerciorarnos de que las ideas no se presten a una doble interpretación. Se debe dar más fuerza también a la idea que se está desarrollando, y esto nuevamente es a través de las ilustraciones. Se pueden utilizar en esta clase de ilustraciones frases célebres, anécdotas cortas, una buena historia, una cita famosa, una frase humorística o cualquier otra idea que podamos tener en mente. Eso sí, debemos recordar citar la fuente y no caer en el plagio. En séptimo lugar, sé claro y preciso. Evita palabras rebuscadas en este tipo de artículos. Si vamos a hablar de salvación, un error es plasmar en el texto, por ejemplo, implicaciones en la soteriología de Juan. Una persona que ha cursado por institutos, seminarios, va a entender lo que es la soteriología, que vendría a ser la doctrina o la enseñanza de la salvación. Para esta clase de artículos, los artículos populares, si mi artículo está destinado a un hermano de la iglesia o a la población de la iglesia laica, en vez de utilizar la palabra soteriología, debería utilizar el término salvación, que es algo comprensible para cualquier persona, haya o no haya ido o no haya tenido una instrucción teológica. Debemos evitar también modismos locales o jergas particulares. En este tipo de palabras, a no ser que sea propio para una jerga propia del grupo específico al cual nos estamos dirigiendo, debemos evitarlo. Debemos evitar también mensajes crípticos. ¿Por qué? Porque a la postre pueden ser hirientes para la población que va a recibir el artículo. Trata siempre más bien de ser comprensible. Muchas veces nuestra tendencia como cristianos es juzgar a una persona sin poder entender o sin hacer la lucha de entender las problemáticas y las situaciones que han llevado a una persona a desempeñar o a caer en un determinado error, podríamos decirlo así. Imaginemos que hay dos jóvenes que han caído en pecado, en fornicación, y de pronto nos toca emitir un juicio y directamente agarramos la palabra de Dios y decimos esto es pecado, necesita una disciplina y se soluciona el asunto. Pero si yo no separo por un momento a la señorita y al varón, al joven, y me pongo a preguntar, ¿qué fue lo que llevó a que ellos dos cometieran este pecado? Analizo y conozco cómo es la vida de cada uno de ellos, cuáles son los factores que están influenciando en las tomas de las decisiones de ellos, cuál es su situación familiar, cuál es su situación emocional. No voy a poder entender y comprender lo que les llevó a cometer esto, y cuando logro ser comprensible y entender la situación de cada uno, voy a poder llegar al punto del problema y dar la solución pertinente. Por lo tanto, debemos poner al alcance del ego la información científica en este tipo de artículos. Es decir, todo lo que en la academia podemos adquirir en el artículo popular, debemos plasmarlo en palabras muy sencillas. Debemos escribir de manera clara, precisa y comprensible para cada una de las personas. En octavo lugar, respeta las ideas ajenas. Algo que debemos cuidar, sobre todo en esta época donde la información es global y de fácil acceso, es evitar el plagio. El plagio es apropiarnos de ideas ajenas y esto es considerado una conducta antiética y en muchos lugares es penado por la ley, por lo cual llega a convertirse en un delito. Ya sea una frase
como ya se han visto en otras materias, ya sea una frase literal, una frase hecha paráfrasis o un resumen del pensamiento de alguna persona, debemos plasmarlo como cita de acuerdo a los formatos en nuestro artículo. Debemos entender que no existen ideas originales, sobre todo en nuestra época. Hay muchas cosas ya se han dicho y en algunos casos hemos escuchado en algún lugar y nosotros tratamos de plasmarlo y nos damos cuenta o quizás a veces no nos percatamos de que estamos cayendo en plagio. Debemos presentar las ideas de una manera creativa y dando giros de lenguajes o enfoques que sean únicos para poder evitar eso. En noveno lugar, no abuses de las fuentes. El artículo popular no es para eruditos nuevamente. No es para una persona que se dedica a leer o como vulgarmente se dice para personas ratones de laboratorio. Es para un público popular, un público común y corriente. Y por eso es importante citar fuentes básicas para fundamentar el artículo. Estas fuentes básicas son personas o personajes que dominan o conocen el tema del cual estamos tratando. Citar a más de 3 o 4 autores es suficiente para nuestro trabajo. Bien, eso sería el tema por hoy. Les invito a que podamos cumplir con las tareas de esta semana. Ya estamos casi al final. Luego de que tengamos el cuerpo del artículo sin revisión, sin centrarnos en lo que es las fuentes, sin tomar en cuenta los signos de puntuación, la redacción y todo lo demás, necesitamos elaborar un en limpio, en el cual vamos a organizar ya nuestras ideas y en base a lo que son los subtítulos o las partes del artículo, vamos a poder ir estructurándolos. Eso sería todo. Cualquier duda les pido que puedan contactarse mediante el aula para poder hacerles un seguimiento y poder darles las guías necesarias también. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.